Hoy nos metemos de lleno en una de las decisiones más radicales de la historia de Europa, el Acto de Supremacía. Vamos a ver cómo un solo documento fue capaz de cambiar para siempre el destino de un país entero. Y todo arranca con una pregunta que, la verdad, parece una contradicción. ¿Cómo es posible que un rey, que era un católico súper devoto, terminara por declararse a sí mismo la cabeza de su propia iglesia? Para entender este lío, tenemos que rebobinar hasta el siglo XVI. Muy bien, vamos al lío. Cuando Enrique VIII llegó al trono en 1509, parecía el monarca perfecto. Era culto, deportista y un defensor a ultranza de la fe católica. Nadie, pero nadie, se imaginaba lo que iba a pasar después. Pero es que Enrique tenía un problema, una obsesión que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y ese problemón tenía un nombre: dinastía. A ver, para un rey de esa época, la prioridad número uno, por encima de todo lo demás, era tener un heredero varón. Si no tenía un hijo que le sucediera, todo su poder y la estabilidad del reino podían saltar por los aires cuando él muriera. Era su gran obsesión, de verdad. La cosa empieza en 1509. Enrique se casa con Catalina de Aragón, lo que además era una jugada política clave para aliarse con España. Pero van pasando los años, y aunque tienen una hija, María, el niño, el heredero, pues no llega. Para los años 20, la presión era ya tremenda, y Enrique se empezó a convencer de que su matrimonio estaba maldito. Y entonces, justo en medio de toda esta crisis, aparece en la corte una persona que lo va a poner todo patas arriba. No era solo un nuevo amor para el rey, no. Era, o eso creía él, la solución a su gran problema. Es que el contraste entre las dos mujeres era brutal. Por un lado estaba Catalina, la reina de toda la vida, el símbolo de la tradición. Y por el otro, Ana Bolena, una mujer carismática, muy inteligente y con ideas bastante modernas. No era solo una alternativa, era la promesa de un futuro diferente. Y lo más importante, la promesa de un hijo. Y ojo, aquí viene la clave de todo. Ana Bolena tenía sus propias ambiciones. Se negó en rotundo a ser la amante del rey y ya está. Ella quería ser reina. Y claro, esta negativa puso a Enrique contra las cuerdas. Tenía que buscar una solución radical, porque para casarse con ella, primero tenía que anular su matrimonio actual. Esta decisión, que era algo totalmente personal del rey, le puso en un curso de colisión directa con la mayor autoridad religiosa de Europa, el Papa, que estaba en Roma. Un enfrentamiento que nadie pensaba que pudiera ocurrir. A ver, un matiz importante. Enrique no pidió el divorcio, que en esa época era casi imposible. Lo que solicitó fue una nulidad matrimonial. ¿Y esto qué es? Pues es pedir que la Iglesia declare que su matrimonio con Catalina nunca fue válido desde el principio. Su argumento, que ella había estado casada antes con su hermano, que había fallecido. Pero el Papa dijo que no. ¿Y por qué? Pues porque estaba bajo la presión del hombre más poderoso de Europa, el emperador español, que casualmente era el sobrino de Catalina. La respuesta de Enrique fue una escalada de poder brutal. Primero utilizó al Parlamento para cortar todos los lazos económicos y legales con Roma. Y el paso final, el más bestia de todos, fue declararse a sí mismo la máxima autoridad de la Iglesia en su propio país. Y así llegamos a 1534, cuando el Parlamento aprueba el Acta de Supremacía. Esta ley lo dejaba clarísimo. A partir de ahora, el rey, y no el papa, era la única cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. El poder político y el religioso, de repente, se unían en una sola persona. Pero claro, acumular tanto poder de golpe, eso nunca sale gratis. La solución de Enrique tuvo consecuencias inmediatas y muchas veces terribles para la gente. Para asegurarse de que todo el mundo obedecía, se impuso un juramento obligatorio. Todos los nobles, los clérigos, los funcionarios, tenían que aceptarlo por escrito. ¿Qué juraban? Pues que aceptaban a Ana Bolena como reina y a Enrique como cabeza de la Iglesia. Negarse no era una opción, se consideraba traición, y la traición se pagaba con la vida. Y claro que hubo gente que se negó. El caso más famoso es el de Tomás Moro. Y no hablamos de un cualquiera, ¿eh? Era el antiguo canciller del rey, una de las mentes más brillantes de toda Europa. Para Moro, su conciencia y su fe católica estaban por encima de su lealtad al rey. Así que se mantuvo firme y se negó a hacer el juramento. Y pagó el precio más alto por ello. La ejecución de su antiguo amigo y consejero demostró que Enrique VIII no iba a tolerar ni una sola voz en contra. Fue un mensaje clarísimo y aterrador para todo el país. Pero la cosa no quedó ahí. El siguiente golpe de efecto fue masivo. Más de 800 monasterios y casas religiosas de toda Inglaterra fueron cerrados por orden directa del rey. Pero que nadie se engañe, no se trataba solo de cerrar edificios. El objetivo real era confiscar su inmensa riqueza. Las tierras, el oro, los tesoros, todo eso pasó a manos de la corona.
Con esto se financió al Estado, se enriqueció a los nobles que le eran leales y se transformó la economía y hasta el paisaje del país para siempre. Entonces, ¿qué impacto tuvo todo esto a largo plazo? Pues resulta que la decisión personal de un rey desesperado por tener un hijo acabó redefiniendo por completo la identidad de una nación. La acumulación de poder fue total. Mirad, antes de 1534, el rey tenía mucho poder político, sí, pero el poder religioso lo tenía Roma. Después de esa fecha, Enrique VIII lo controlaba absolutamente todo. La Iglesia y el Estado pasaron a ser la misma cosa, bajo su mando. Y es que las consecuencias llegan hasta nuestros días. De esta ruptura nació la Iglesia de Inglaterra. Además, se empezó a usar la Biblia en inglés, lo que ayudó a crear una identidad nacional propia, distinta a la del resto de Europa. Y de hecho, a día de hoy, el monarca británico sigue siendo la cabeza de la Iglesia anglicana. Lo que nos deja con una última reflexión. La historia de Enrique VIII nos demuestra que, a veces, las motivaciones más personales de un líder, su amor, su miedo, su ego, pueden poner en marcha fuerzas que transforman por completo una sociedad y cuyo eco sigue resonando durante siglos.